El doctor Pedro Silverio es el asesor económico del Poder Ejecutivo, está aquí con nosotros. Creo que la última vez que nos vimos fue en la campaña, pero bueno, agradezco a Pedro que haya aceptado esta invitación. Hace muchísimo tiempo que nos conocemos y pues muchísimo tiempo desde mi época de reportero que siempre conseguía declaraciones de Pedro Silverio, siempre le agradezco esa distinción. Ti- Saludos, Pedro. ti- buenos, buenos días, Héctor. Tienes buena memoria, ¿eh? Así es, cuando éramos felices e indocumentados. Así mismo. Bueno, Pedro, vamos a hablar un poco del cierre de la economía y del este año que acaba de concluir, bueno, y ese crecimiento que obtuvo la República Dominicana liderando la región. Eh, ¿Cuáles son los factores, a tu entender, que incidieron en que pudiera haber ese comportamiento tan extraordinario de la economía dominicana? Mira, el año 2021, yo creo que tenemos que verlo también un poco hacia atrás en lo que era, en lo que pasó en el año Así 2020, es. porque una cosa está muy amarrada con la otra. Ya sabemos que en 2020 tuvimos una pandemia que generó las condiciones para que en agosto de ese año se diera la transición más difícil en términos económicos para un presidente que se juramentaba por primera vez en la presidencia, valga la redundancia, y tendríamos que ir muy atrás para mirar en qué momento un presidente que se juramentaba tomaba una situación tan difícil para la economía. Y quizás estamos hablando de la revolución del 65, Así es. probablemente una situación tan difícil como esta, porque ese año la economía incluso se cayó en más de un 12%, es decir, que realmente había unas condiciones muy particulares de guerra. Pero si uno mira luego lo que ha pasado en los últimos 50 años en la economía dominicana, vas a tener que ha habido muy pocos momentos donde el crecimiento del producto ha sido negativo. Claro. Lo fue en el 85, lo fue en el 90 y lo fue en el 2003. Pero en ningún momento, ninguno de esos casos, el crecimiento, la caída en el producto había sido tan marcada como la que se registró en el año 2020, ¿verdad? Claro. Estamos Eh, hablando de un 6.7, algo así, 6.5. exactamente. Entonces, es realmente cuando el presidente Abinader toma posesión en agosto de 2020, yo creo que él tenía una gran tarea y la tarea principal era enfocar la recuperación de la economía en medio de una pandemia eh, que no se veía en un siglo, de dar confianza a los agentes económicos, transmitir esa confianza. Y él se convirtió, yo creo que muy rápidamente, en un presidente que mostró las necesarias condiciones para conducir el país en una situación de crisis como la que se estaba viviendo. Y de hecho, desde agosto de 2020 en adelante, la economía comenzó a presentar los signos de recuperación que se fueron presentando hasta ya en enero de 2021, que fue la última vez que tuvimos un mes con crecimiento negativo. Ya a partir de ahí entonces la economía comienza poco a poco a recobrarse hasta que termina un año con un crecimiento de 12.3%, que era un crecimiento el que si bien era un crecimiento extraordinario por las condiciones particulares del año base con el que se estaba comparando, era un crecimiento también importante porque situaba la economía por encima de los niveles Del 2019, del del año 2019, de la prepandémico. prepandemia, exactamente. Entonces,
Yo creo que ese año 2021 fue un gran año, a pesar de todas las limitaciones. Seguíamos con la pandemia. De hecho, a final de año tuvimos un rebrote de la pandemia. Y la verdad que se crearon condiciones también muy difíciles de manejar desde el punto de vista del tema sanitario. Pero pudimos avanzar, pudimos crear las condiciones para que el turismo se fuera recuperando poco a poco, las zonas francas también se recuperaran, la manufactura, la construcción, y todos estos sectores fueron conformando un cuadro de crecimiento para la economía dominicana que al final de año, como mencionaba hace un momentito, fue de alrededor de 12.3%. Yo creo que ahí el principal activo, yo lo he dicho ya varias veces, de esa recuperación es el propio presidente Abinader. Porque si usted no tiene un presidente que genere la confianza necesaria ante los agentes económicos, no es verdad que la gente va o los inversionistas van a invertir en un clima donde no haya confianza. Y eso ya lo hemos visto en Latinoamérica, ya hemos visto cómo los recursos salen disparados cuando se generan climas que no son propicios para la inversión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, pues, se puede decir que lo que indicó pues el clima favorable fue esa confianza que él le imprimió para que los sectores productivos, o sea, que el presidente le imprimió para que los sectores productivos, independientemente de la incertidumbre que arropaba al mundo, pues pudieran decir, vamos a trabajar, vamos para allá, y entonces lograr esa recuperación, ese crecimiento. Yo creo que sí, porque la realidad es que el presidente mostró un compromiso con la estabilidad económica, mostró un compromiso con la iniciativa privada, con la inversión, pero también, creo que esto fue también fundamental, él mostró por un lado ese compromiso con la inversión privada, pero mostró también un compromiso con la inclusión social, porque los programas sociales que desarrolló y que se implementaron para mitigar los efectos de la crisis sanitaria sobre los sectores más vulnerables de la población fueron programas exitosos. Hubo programas que él, por ejemplo, la famosa, la doble, que se pensaba que eso era una locura en tiempos de paz. Es decir, ¿cómo es posible que va a duplicar la doble? Pues la duplicó y se duplicó sin ningún trauma particular desde el punto de vista fiscal. Entonces, él ha dado muestra de que está enfocado con una economía de mercado, pero con una inclusión social en sus políticas, de manera que esta economía de mercado no sea simplemente una forma de acumulación privada del crecimiento, sino que ese crecimiento pueda revertirse o pueda ser, participe de ese crecimiento esos sectores que decía más vulnerables de la población. ¿Cómo no? Bueno, y entonces sigue habiendo muchos desafíos a nivel mundial. ¿Cuáles son las principales, esos principales tareas que hay pendientes en materia de mantener esa estabilidad macroeconómica, un crecimiento que por supuesto, por lógica, va a ser mucho más moderado que el pasado año, porque ya no viene de un año de caída de la economía? ¿Qué es lo que tú estás viendo y qué es lo que ustedes en el gobierno están viendo como los principales desafíos que se presenta este año, probablemente quizás a corto y mediano plazo? Sí, hay muchos desafíos, yo creo, en la economía internacional, tratándose de que nuestra economía es muy abierta y lo que ocurre en el entorno internacional es tan importante. Un primer desafío ha sido, yo creo, todo este tema de las mutaciones que ha tenido el COVID-19. Toda esta variante. Todas estas variantes, porque cuando se inició la pandemia, teníamos un espacio fiscal diferente, pero la pandemia en sí mismo fue consumiendo muchos recursos fiscales. Y entonces ahora
los grados de libertad que tienen los gobiernos y que tiene nuestro gobierno para enfrentar, digamos, una crisis similar son ya más restringidos. Entonces, por suerte, la pandemia ha mostrado que sus nuevas variantes han sido menos drásticas, menos letales, que requieren menos internamientos y por lo tanto el costo económico de esas mutaciones parece ser menor, y ese era un riesgo que uno estaba viendo desde un principio. Bueno, ojalá que estas mutaciones no representen o no tengan un impacto fiscal demasiado fuerte. Digamos que ese es el entorno general, porque todavía estamos en la pandemia, Claro. o sea, no hemos salido del problema. Y 20 y 22, el impacto fiscal fue muy marcado en términos sanitarios así mismo, para sostenerlo a flote y para que no colapsara. Exactamente. Entonces, asociado también con el entorno internacional, hay unos temas de geopolítica que están también incidiendo en variables que son importantes para un país como el nuestro. Me refiero fundamentalmente a todo lo que está afectando los precios del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales, que tienen que ver mucho con problemas de geopolítica, lo que está pasando, por ejemplo, en las relaciones de Ucrania con Rusia, que definitivamente tiene un impacto, la manera en cómo Estados Unidos puede manejar el problema que tienen con Irán y este tema de sanciones que se le ha impuesto al gobierno de Irán. En fin, todos estos temas que están asociados con posibles conflictos militares también, todos estos temas afectan de manera muy especial a los mercados de bienes, principalmente el tema del petróleo. Y en el tema del petróleo, obviamente que ya no es solamente una amenaza lo que ha ocurrido con el petróleo, sino que efectivamente el precio se ha disparado por encima de los $90 el barril, y eso era una realidad que no habíamos vivido desde hace alrededor de 8 años. Desde septiembre a agosto del año 2014, los precios del petróleo y sus derivados no habían alcanzado el punto en el que se encuentran en este momento. Y eso representa... Bueno, la pandemia llegó a -0. Sí, la pandemia, hubo un momento en la pandemia en mayo del 2020, que el precio fue alrededor de -$20 el barril. Claro, fue una situación muy particular en ese momento y luego comenzó a restablecerse, pero el gobierno toma posesión en agosto 2020 y en ese momento el precio del petróleo estaba alrededor de los $40 el barril, cuando este gobierno se instala. En esta semana ya el precio del barril del petróleo está superando los $90 el barril. Es decir, el precio se ha más que duplicado. Y ese es un bien, o un commodity, como dicen, el que tiene un impacto enorme en toda la estructura de precios de la economía, porque es fundamental. Es el costo de transporte, el costo de producir, todo esto tiene un impacto, y tiene un impacto, por lo tanto, en la inflación. De manera que esa variable del petróleo es una variable sumamente de mucho impacto desde el punto de vista negativo en la formación de precios en la economía dominicana. Pero también hemos tenido otros bienes, otras materias primas también que han subido de precio. Y yo creo que todo eso son factores que el gobierno ha estado mirando muy de cerca para ir tomando las medidas, las decisiones que hagan o mitiguen los efectos tan devastadores que tienen estas variables sobre los precios en la economía dominicana. ¿Cómo no? Precisamente, por ejemplo, ustedes, el presupuesto general del Estado, ustedes previeron que el petróleo tendría
un precio este año de una media de alrededor de un 62,70 más o sí, menos, 60 62,70. con 70. Entonces, ante esta realidad, en materia fiscal, en materia, todo lo que representa, eso implica que debe haber alguna reformulación presupuestaria. ¿Cómo se pueden manejar ante esta realidad? Bueno, la realidad es que los precios del petróleo han estado muy por encima de lo que se presupuestó y esto ha tenido un costo o un impacto en la estructura de costos de la economía dominicana muy, muy fuerte, y en la inflación particularmente. El, el hecho de que los precios del petróleo han subido tanto y que eso es una variable fundamental para determinar los precios de paridad de importación de los combustibles, ha hecho que el gobierno tenga que asumir unos costos para evitar un impacto completo de ese incremento en los precios del petróleo. Por ejemplo, desde que el gobierno tomó posesión, que mencionaba que los precios del petróleo estaban alrededor de $42 el barril, los precios han estado subiendo de manera sistemática. Y el gobierno ha estado utilizando una política de subsidio a los precios de los combustibles para evitar que el impacto sea tan devastador en el consumo de los dominicanos, especialmente de los más pobres. En ese periodo, desde agosto de 2020 hasta ahora, en febrero 2022, el gobierno ha tenido que dedicar cerca de 15,000 millones de pesos para evitar transmitir a los consumidores todo el impacto que ha tenido el incremento en los precios del petróleo. De manera que el gobierno está haciendo su esfuerzo para que este incremento en los precios del petróleo no sea tan devastador en el consumo y en la producción de los dominicanos. Eso es así, pero vuelvo y recojo la pregunta. Ante una formulación presupuestaria de $62 el barril, se dispara más de $90, creo que ha llegado a 92 y hasta $94, más $30 por encima. Todo ese efecto que tiene en las finanzas públicas por el efecto del gobierno tener que acudir en auxilio, o sea, de no traspasar todas esas alzas, evidentemente tienen algún efecto, o se reduce por algún lado algún tipo de actividad, o por lo menos se tendría que ver ya quizás a mediados de año una reformulación presupuestaria, porque las expectativas a este año será muy difícil de que el petróleo vuelva a retornar por lo menos a esos niveles de $62 el barril. No sé si... Sí, es muy probable que se tuviera que recurrir a un presupuesto complementario, pero eso sería ya parte de ver todavía hasta mediados de año cómo se van desenvolviendo las distintas actividades, cómo ese precio del petróleo presiona o no la estructura de gasto. Y entonces mirar otras variables, porque el presupuesto no solamente puede mirarse desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con los precios del petróleo, sino otras variables que pueden condicionar la estructura de gasto del gobierno, o los niveles de gasto de gobierno, o pudieran condicionar la estructura de ingresos del gobierno, porque fíjate cómo la pandemia en el 2020 sorprende a todo el mundo y con una estructura que se había planificado de ingresos, sencillamente desaparece. Se cayó completamente. Pero el 21 fue lo contrario. El 21 fue lo contrario, exactamente. De manera que a mediados de año probablemente haya una mirada sobre esas variables que condicionan la ejecución del presupuesto, que su nombre le indica presupuesto, o sea, estamos presuponiendo que se va a tener una partida de ingresos determinada, unas partidas de gasto determinadas,
y un balance. Entonces, al final, a mediados de año habrá la oportunidad de mirar esto y entonces decidir si es necesario un presupuesto complementario. ¿Cómo no? Bueno, pues pido la anuencia del doctor Pedro Silverio. Él es el asesor económico del Poder Ejecutivo. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con el asesor económico del Poder Ejecutivo, el doctor Pedro Silverio. Bueno, también he conversado con muchos representantes de los sectores económicos del país, por supuesto lo he entrevistado, y al margen de esta estructura ya que, o sea, el impacto del precio del barril del petróleo en su estructura de costo, también dicen que sigue gravitando el tema del costo del flete. Y bueno, pues hablan de que un flete que prepandemia estaba entre los $2,000, $3,000, ha llegado casi a los $20,000. Y una de las peticiones que le hacen al Ejecutivo es que si pudiera calcular a los niveles prepandémicos, tanto el ITEVIS como el arancel. De hecho, conversé con un presidente la semana pasada de Acoprovi, y me decía que a veces en los furgones la mercancía que tienen cuesta menos que el flete. Por ejemplo, si estamos hablando de China, si es una mercancía muy voluminosa, a veces cuesta menos. Entonces también ese es un tema que incide, aparte por supuesto, de todo lo que ha sucedido con la cadena logística y ese renglón en sentido particular. ¿Ustedes como equipo económico del gobierno han visto esa situación? Sí. Bueno, yo no soy vocero del equipo. No, pero yo digo, ustedes, claro, yo sé, tú eres asesor económico del Ejecutivo, pero me imagino que en algunas discusiones con el presidente, si eso lo han podido ver o algo así. Bueno, obviamente que ese ha sido un tema que se ha discutido y se ha discutido, yo diría que públicamente, porque a raíz de los temas del tema de la inflación y de las distintas variables que estaban incidiendo sobre la inflación, el presidente convocó unas mesas de trabajo en el Palacio, y en esas mesas de trabajo participaron prácticamente todos los sectores económicos y sociales. Estuvieron representados en esas mesas, se recogieron las recomendaciones de cada uno de esos sectores y se trabajó en base a esas recomendaciones. Obviamente que el tema que planteas fue un tema que surgió y que se hicieron recomendaciones particulares, se hicieron debates sobre la conveniencia o no de seguir ciertas pautas en el tratamiento al tema de los furgones. Y en mi opinión muy particular, esa no es una opinión que compromete a más nadie que solamente que a mí mismo, yo entendía que sí, que podía haberse dado un tratamiento particular al tema del costo de los furgones, que pudo haberse congelado el precio de los furgones quizás a los niveles de prepandemia, y entonces para que esto tuviera un menor efecto sobre los precios. Pero también había gente de opinión que entendían que al final de cuentas ese congelamiento del costo de los furgones en definitiva no iba a tener un impacto en los consumidores, porque decían que probablemente no se iba a trasladar al consumidor el hecho de que se le diera. Entonces, es una cuestión de ponderar una razón y la otra. Bueno, pues al final el tema quedó así. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Y
por suerte, el tema ha perdido la gravedad que tenía hace digamos, cerca de 6 meses o 7 meses, porque el tema se ha ido reduciendo los precios de los furgones, pero como quiera siguen siendo bastante altos. Pero eso era más o menos lo que vimos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, pues sigue siendo el petróleo, todo esto, a manera de que tuvimos el pasado año también, si bien es cierto que tuvimos un crecimiento considerable, ¿verdad? Inclusive con respecto al año prepandémico, también el tema de la inflación, obviamente por los factores que hemos analizado, fue la más alta, quizás de la más alta de la última década, me parece, si la mente no me es infiel, de alrededor de 8.5 según cifras del Banco Central. Sigue siendo uno de la situación que en el día a día, en los noticiarios, en los periódicos se está viendo. Y bueno, con estos factores externos, pero hay gente que dicen, bueno, ¿por qué también República Dominicana tuvo una inflación, tuvo entre los 4 o 5 países de mayor tasa de inflación a nivel de la región, por ejemplo? Y entonces habría que ver, no sé si ustedes como gobierno han visto esa situación, qué cosas pueden influir más allá de las variables exógenas y probablemente el tema más gravitante para esa inflación a nivel nacional, como sucedió en otros países, bueno, fue el asunto del incremento del circulante y todo esto. Pero más allá de todo esto, ¿por qué estamos en esa posición? Un tema sumamente interesante el que estás planteando. Y ciertamente los niveles de inflación nuestros han sido de los más altos en la región. Y yo creo que siempre hay una combinación de factores. Obviamente que las estructuras de importación de los países es diferente. Por ejemplo, para nosotros el precio de muchas materias primas es un precio, por ejemplo, el precio de maíz es fundamental. Pero en otras naciones, en América del Sur sobre todo, cuando suben los precios de muchas de estas materias primas de alimentos, resulta que ellos resultan beneficiados. Así es. Y entonces vemos el mundo como de manera diferente, porque tienen intereses contrapuestos a nosotros en términos del comercio internacional. Yo diría que esa es una razón que pudiéramos argumentar que hace un poco la diferencia. Pero hay otros factores y yo creo que como economista tampoco yo puedo obviar otros factores que están ahí. El tema de la política monetaria. El tema de la política monetaria es que la política monetaria, cuando uno mira lo que ha ocurrido en los países desarrollados, ha disparado la inflación. Eso es un componente. La ha disparado en Estados Unidos, la ha disparado en Europa, especialmente porque todos estos efectos de la pandemia, de la crisis sanitaria, la política monetaria de estos países jugó un rol fundamental para poder, emitieron dinero. Mantener la economía a flote. Exactamente. Entonces, el sector privado estaba cerrado y entonces Claro. los gobiernos tenían que mantener los sectores productivos, mantener los países a flote y hacerle frente a la exigencia de recursos del sistema sanitario. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, va a Estados Unidos y mira una emisión de dinero extraordinaria, enorme. Y no podemos separar la inflación norteamericana, aparte de factores que podemos mencionar como factores locales. sí, pero
la inflación norteamericana tiene que ver mucho también con la alta emisión de dinero, de dólares que hizo el gobierno de Estados Unidos. Y nosotros también activamente se tuvo una política monetaria para contrarrestar los efectos de la pandemia, y esa política monetaria significó cerca de un 5% del Producto Interno Bruto, es decir, fue una gran emisión de dinero que entró a circular en la economía. Algunos sectores consideran que es un poco más agresiva de lo debido, pero bueno, eso son apreciaciones. Bueno, el asunto es, Héctor, que cuando se tomaron estas medidas había mucha incertidumbre y era muy difícil precisar cuál era el paquete correcto y el tamaño adecuado para enfrentar la pandemia. Cuando hay una situación donde está puesto, digamos, todo sobre la incertidumbre. Exactamente. ¿Qué el diseñador de política, qué está pensando en ese momento? El diseñador de política dice, bueno, yo tengo aquí tres posibles resultados. Diseño un paquete que quede por debajo de lo necesitado en la economía, diseño un paquete que dé justo en lo que necesita la economía, o diseño un paquete que dé por encima de lo que dice lo que sería lo adecuado. En incertidumbre, yo estoy casi seguro que el diseñador de política económica o diseñador de política monetaria va a sopesar las consecuencias de quedar por debajo. Y va a decir, yo prefiero quedarme o donde debo definir el paquete o un poquito más. Un cirujano, cuando te llegan una persona, por ejemplo, con un disparo en el estómago o en la espalda, que cree que tiene repercusiones internas, lo primero que te hace es, se va por lo más grande, una cirugía exploratoria, abre todo para ver todo lo que hay, o sea, se va a lo máximo para buscar el punto exacto donde está y trabajar. Exacto, ahí, porque, más o menos porque, porque en realidad lo que está tratando es mitigar riesgos. Sí. Y el riesgo que tiene más consecuencias, peores consecuencias, es que un programa se quede por debajo, en este caso, se quede por debajo de lo que requiere la economía y produzca unos efectos catastróficos. Entonces, bueno, prefiero irme un poquito por encima. Yo creo que fue la elección que hizo la autoridad monetaria. ¿Cómo no? Se fue un poco por arriba. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vimos todo este componente externo y el componente monetario, y vuelvo al tema de, por ejemplo, dentro de los países de mayor inflación, bueno, miramos a Sudamérica. Argentina es un caso aparte que siempre está en inflación, siempre está en inflación, pero bueno, si miramos también nuestros países competidores más cerca, Centroamérica y Panamá, como quiera estuvimos por encima. ¿Tú no crees que, aunque sea una especulación decirlo, que pudiesen haber también factores especulativos en el comercio local? Vi un informe hace un tiempo, creo que del PNUD, sobre el asunto aquí de las competencias en los mercados y todo eso, y de la falta de una competencia, valga la redundancia, perfecta, y que esto puede crear algún tema de distorsión en los precios. Si yo fijo, si somos dos o tres personas que estamos en este renglón, podemos ponernos de acuerdo. Es especulativo, pero bueno, no podría caber dentro del análisis. Bien, podría caber, pero con las mismas herramientas que te he respondido a la otra parte, te voy a responder esta parte. Imagínate que tú eres un distribuidor de un determinado producto y tú estás distribuyendo tu producto en medio de un ambiente de mucha incertidumbre. Una de las cosas que tú tienes que pensar, y uno lo mira teóricamente, pero el que está dentro de esa realidad lo va a pensar sin necesidad de teoría, es que cuando yo vaya a reponer mi inventario, ¿cuál será al precio que tendría que reponer mi inventario? Porque si yo establezco un precio
por debajo después del precio de reposición de los inventarios, me descapitalizo. O sea, la incertidumbre no solamente actúa en la mente del que diseña las políticas, la incertidumbre también actúa en la mente de quien produce y distribuye los productos. Porque hay un proceso de reposición de inventario, claro, que si tú tienes mucha incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir con los precios, realmente tú vas a tener un precio más. O sea, la incertidumbre agrega un sobreprecio al producto. Sí, claro. Y por eso es que ahí es tan importante que los gobiernos puedan tener señales bien claras, bien transparentes de lo que están haciendo para que esa incertidumbre desaparezca o se minimice en la economía, porque siempre, toda transacción siempre va a envolver una incertidumbre, toda. No hay una transacción segura, 100%. Entonces, yo creo que es un asunto de percepción de lo que está ocurriendo, de dar buenas señales de transparencia, de tener buenas regulaciones para que eso no ocurra, pero todo acto que envuelve el futuro es una especulación. ¿Cómo no? ¿Cree que pueda tener, y algunos sectores piensan, las medidas dispuestas por las autoridades monetarias sobre el incremento en un par de meses, semanas, de 200 puntos redondeados más o menos en su tasa de política monetaria? Claro, el circulante, por supuesto, no podía seguir esa masa así. ¿No tendría alguna repercusión aunque se busca obviamente mitigar la inflación por ese lado, pero con respecto al tema de las expectativas de crecimiento, no podría afectar eso? Bueno, este es uno de los temas con los que se enfrentan los diseñadores de política económica, porque en este caso de la parte monetaria de esa política, porque ciertamente el gobierno, el Banco Central ha estado haciendo lo correcto, en la dirección correcta, con las medidas restrictivas que ha tomado para tratar de controlar la inflación. Y también eso te dice a ti que sí, ciertamente, el factor monetario ha sido también uno de los elementos de la inflación, porque ahora está tratando de ajustarlo a una nueva realidad. Y el tema ahora es cuáles son los niveles de inflación que tengo que controlar sin que las metas de crecimiento sean afectadas muy severamente. Y ese es, digamos, un intercambio que tiene que hacer la política monetaria para que los efectos de la política restrictiva no afecten las metas de inflación. Perdón, no afecten las metas de crecimiento. Pero recuerda que nosotros venimos de un crecimiento de 12.3%. De manera que aún con las políticas restrictivas que está implementando el Banco Central, la Junta Monetaria, todavía hay un margen para crecer dentro de la meta que es alrededor del 5.5%. Que es cerca del potencial de crecimiento. Exactamente, que es crecer alrededor del potencial de la economía. Y habría que ver si la inflación va cediendo, si va convergiendo, aunque sea gradualmente hacia la meta, pero que ya esto será, yo creo que una tarea de la segunda parte del año, porque no es un proceso tan rápido, tan automático, sino que va a ir gradualmente convergiendo, y esperamos que ya en la segunda mitad del año pues las presiones inflacionarias pues vayan bajando. ¿Cómo no? Finalmente, el tema de la deuda, bueno, un gobierno recibiendo ingresos, no sé, me imagino que la presión tributaria un poco aumentó, aunque sea un 1, sí, pero sigue siendo pocos recursos para el Estado, un alto componente de la deuda. Me imagino que alrededor del 25% se va en el pago de los intereses. Estoy hablando de los ingresos, está el 4% y están todas esas leyes especiales que cuando vienen a ver se tragan el presupuesto y dejan al gobierno
pues con poca posibilidad de accionar. ¿Ustedes creen que el tema de la deuda, sabemos que por el crecimiento del PIB como porcentaje del Producto Interno Bruto bajó, claro, ¿cuáles son sus metas y qué le preocupa y qué le tranquiliza en ese sentido? Bueno, este es un tema yo creo que crucial para el futuro de nuestra economía. El, el tema de la deuda genera una dinámica que necesita, al final de cuentas, va a necesitar una reforma fiscal. Y esta reforma fiscal que ha sido pospuesta por razones muy entendibles, porque las condiciones que se estaban dando en la economía no eran las adecuadas para implementar una reforma fiscal sobre una economía que tanto en la parte productiva como en la parte del consumo ha estado muy afectada por la crisis sanitaria. Entonces, una reforma fiscal yo la veo como inevitable. Pero el tema es qué tipo de reforma fiscal, el tema es cómo abordar esa reforma fiscal y en qué momento abordar esa reforma fiscal. Yo creo que el momento más oportuno para hacer una reforma fiscal es en el momento en el que los actores en el día de hoy no tengan o no sepan en qué posición van a estar en agosto de 2024. Es decir, si tú inicias una discusión de una reforma fiscal para ser aplicada en agosto de 2024, todo el que tiene la idea de que puede ser gobierno en el 2024 La va a apoyar. va a apoyar y va a tener la idea de que es importante ir al gobierno con un instrumento fiscal adecuado para enfrentar la situación. Por eso yo digo, quizás la idea es que se pueda discutir una reforma fiscal con mucha libertad en términos políticos, es decir, que no haya, nadie esté asumiendo un costo político en el corto plazo. Y esa reforma fiscal se pueda discutir con mayor profundidad y sea aplicable a partir del 24. Porque yo entiendo que los principales partidos entienden que van a ser gobierno en el 2024. Todo el mundo que está compitiendo cree que va a ganar. Exactamente. Yo creo que esa sería una idea que puede como permitir que este tema se pueda discutir con menos intereses políticos de por medio. Pero tú ves la única solución viable o el único trato profundo o estructural a detener, o sea, a manejar el tema de la deuda es a través de esa reforma fiscal. Sí, definitivamente, porque si bien es cierto, nosotros en el año pasado el porcentaje de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto estuvo bajito en los 60, es decir, se redujo cerca de 6, 7 puntos porcentuales. Sí. Pero el país sigue necesitando de los mercados financieros internacionales. Y el tema a mí que yo más sigo es el porcentaje que tú tienes que destinar de los ingresos. Definitivamente. Más que el porcentaje por el PIB es lo que tú destinas. Pero claro que sí, ingresos. porque tú tienes economía como la japonesa, que la deuda pública es más del 200% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos es más del 100% de la deuda. Ahora, cuando tú miras cuál es el porcentaje de los ingresos fiscales que se destinan al pago de esa deuda, ves que es muy pequeño, muy pequeño. Así es. Bueno, te agradezco, Pedro, esta conversación y ojalá y de tiempo en tiempo pudiésemos mantenerla ahí porque contigo en tu condición de funcionario, pero bueno, de un gran economista, un profesor, uno puede, y además es muy didáctico explicando todo esto porque es como si estuviera tratando para explicarle a los alumnos de cómo se entienden tantas cosas de esto
para que no se diga que el economista pues dice una cosa que quiere presentar, pero siempre otra o algo así por el estilo. Un poco confuso. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.